Buenas noches. Ay, qué hermoso tiempo, ¿verdad? De alabanza, de adoración, de poder estar en la presencia de Dios, aunque sea un ratito, ¿verdad? Un ratito en este tiempo, pero como decía el pastor, un día tenemos nosotros esa certeza y esa esperanza que un día lo haremos en el cielo con el Señor. Esta semana que viene es especial, ¿no? Porque recordamos el sacrificio más grande, la ofrenda de amor, el acto de amor más grande que se ha hecho jamás en la cruz, ¿verdad? Y también celebramos la victoria de que esa tumba estaba vacía, porque el Señor se levantó al tercer día, ¿verdad? Venció la muerte. Entonces es especial esta semana. Y aunque todo el año nosotros vivimos bajo esas verdades, es especial poderlas compartir juntos, ¿no? Poder tener este tiempo, este jueves, y toda la semana, ¿no? Estar recordando, estar en ese seguimiento de los pasos de Cristo hasta la cruz, ¿no? Y precisamente el día de hoy vamos a empezar a hablar de este último recorrido de Jesús antes de que él fuera a la cruz. Y pues brevemente él estaba culminando, ¿verdad? Su ministerio terrenal en esos días, y había enseñado, había revelado la verdad, la palabra, había hecho milagros, sanidades, prodigios. Dice Juan al final de su libro que si se contaran tantas cosas que hizo Jesús, todas las cosas que Jesús hizo, y se hicieran libros de cada una de ellas, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que él hizo. Ellos que estuvieron con él, ¿verdad? 24/7, todo ese tiempo, ¿cuántas cosas no habrán visto para que Juan dijera eso, ¿verdad? Y aunque Jesús, todo eso que él hacía, todo su ministerio causó impacto y tenía multitudes que lo seguían, podemos ver en la palabra, también hubo a quienes eso les enojaba, ¿verdad? Hubo a quienes el ministerio de Jesús lo vieron como una amenaza a él, para los líderes religiosos, para su sistema, para la religión, para su autoridad delante del pueblo. Y esto vino también, o sea, cuando Jesús resucita a Lázaro, vino también, ¿no? A causar, a sacudir todo alrededor, porque como muchos creyeron, también esto fue una de las razones por las que el Sanedrín judío decidiera, ¿no? Arrestarlo, decidiera a pedir que su muerte, ¿no? Entonces son tantas cosas las que se ven alrededor, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy, esta noche. Acompáñame en Juan 12. En Juan 12, y estamos aquí a 6 días de la Pascua judía, 6 días antes de la muerte de Jesús en la cruz. Y dice la palabra que él llega a una aldea llamada Betania, que está a pocos kilómetros de Jerusalén. Y en esta aldea era el hogar de Marta, María y Lázaro, ¿sí? Y cuando él llega, dice Juan, nos da algunos datos de lo que sucede. Hacen una cena y él dice que Marta servía, que Lázaro era uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa. Pero el versículo 3 nos dice algo interesante. Dice Juan 12:3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Imagínate el momento, ¿no? Todos a la mesa,
Marta sirviendo, atendiendo a las personas, una cena, pero entra María con un frasco de alabastro, se nos describe el frasco en otro evangelio, que era un frasco de alabastro de un perfume muy costoso. Y lo que hace María fue ungir la cabeza de Jesús, se nos dice en Mateo y en Marcos, pero en Juan dice que ungió sus pies. Ella además ungió sus pies. Había una costumbre que era parte de la hospitalidad judía en la que tú recibías a tus invitados y les ofrecías agua y un paño, porque pues era un desierto, no se empolvaban sus pies. Y pues ellos se los lavaban o el siervo pues los ayudaba, ¿no?, a lavarse los pies. Pero lo que está haciendo María, si lo pudiéramos acercar un poco a eso, es usar un perfume costoso, derramarlo en sus pies, limpiarlo con sus cabellos. Qué hermosa devoción, ¿no? Qué acto tan bello se está haciendo María de adoración a Jesús. Y aunque podríamos decir, wow, o sea, qué hermoso, o sea, lo que ella está haciendo, causó incomodidad en algunos de los que estaban ahí. En especial en uno, en Judas. Y en el versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Juan no se oculta nada, él dice las cosas así, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esta acción hermosa, Judas la consideró como un desperdicio. Como un desperdicio. Verter un perfume tan caro a los pies de Cristo. Y él dice, ¿por qué no fue vendido por 300 denarios? Lo que en realidad Judas estaba haciendo era disfrazar su codicia por esa intención buena de preocuparse por los pobres. Pero Juan más adelante revela, porque les digo, Juan no se oculta nada, más adelante revela que la verdadera intención de Judas era robar dinero. Porque él administraba la bolsa común del dinero de los discípulos y él extraía de ahí. Entonces él ha de haber visto 300 denarios. Un perfume de 300 denarios. ¿Cómo lo vamos a perder, verdad? Ha de haber dicho, ¿no? Y la respuesta de Jesús en el versículo 7 fue, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Me gusta mucho esta historia. Y aunque la he mencionado en diferentes ocasiones, esta vez quiero llevarlos a la luz del sacrificio de Cristo. A través de esta historia y centrarnos en ese acto de adoración de María, pero también en ese perfume, en ese frasco de perfume costoso que ella vertió. Los olores traen recuerdos. Yo creo que todos, ¿verdad?, guardamos en nuestra mente, ¿no? Olemos algo y decimos, me recuerda a una persona, me recuerda a una época de mi vida, a una estación, a un lugar, ¿verdad? Y cuando yo leo esto que dice Juan, y la casa se llenó del perfume, es como si Juan tuviera muy vívido ese recuerdo, porque él estuvo ahí, ¿no? Como si pensara en el nardo o lo oliera y recordara esto, ¿no? Así nosotros también guardamos memoria de diferentes recuerdos. Pero ¿qué fue lo que motivó a María para ungir a Jesús? Y para hacerlo en este preciso momento. Porque pudo haberlo hecho en otro momento, en otro lugar. Pero ¿por qué en este preciso momento? Mientras leía para esta enseñanza, vi tantos comentarios que decían, seguramente María desconocía totalmente lo que hacía. Seguramente María ni idea tenía de lo que ella estaba haciendo.
Pero la semana pasada tuvimos una predicación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablaba nuestra pastora sobre la comunión, nuestra comunión con el Señor. Y yo pensaba, o sea, verdaderamente esta mujer no sabía lo que hacía, no tenía ni siquiera una ligera idea. Fue un acto mecanizado, se le ocurrió en ese momento decir, ay, voy a ungir los pies de Jesús con un perfume muy caro. No, creo que había comunión en María. ¿Y por qué te digo que lo creo? Porque aunque se nos habla muy poco de ella, me resulta tan interesante dónde se encuentra siempre María las veces que se le menciona. Se encuentra en un lugar muy especial de comunión, a los pies de Cristo, en todas las veces que se menciona. Incluso Juan la menciona en el capítulo antes de la resurrección de Lázaro, y él aclara, la que le ungió los pies a Jesús, ¿verdad? La que estaba ahí. Y no sé si recuerdas, ¿no? Donde aparece cuando Jesús visita a Marta y María. ¿Cómo está María de afanada con todas las tareas? Y le dice Jesús, pues dile que me ayude. ¿Por qué? Porque María dice que estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. En otra ocasión que se encuentra en la Biblia María, fue en la resurrección cuando Jesús iba a resucitar a su hermano Lázaro que había muerto. Y me llama tanto la atención que le avisan que Jesús había llegado y ella corre y sale a su encuentro, y lo primero que hace antes de decirle una palabra o quejarse es postrarse a los pies de Cristo. Entonces, otra vez la vemos aquí, ungiendo los pies de Cristo. Entonces, por esa razón, y porque la comunión con el Señor trae revelación y trae discernimiento, hermanos, yo creo que ella de alguna manera sabía algo. Tal vez no todo, tal vez no con exactitud, pero yo creo que ella sabía que eran los últimos días del Señor. Y que ese momento no podía desperdiciarlo. Ella tenía que usar ese tiempo porque probablemente ya no iba a poder hacerlo. Y todo lo que se nos dice de ella creo que es suficiente, ¿no? Como para, aunque es poco, es suficiente para decir que era una mujer entregada al Señor. Era una mujer que estaba en comunión con Dios, y lo que ella hace ese día es derramar su corazón. Derrama su corazón al vertir ese perfume. Y también aprovecha ese momento, ¿verdad? Ella sabía que los días de su Señor estaban cerca. ¿Cuánto necesitamos nosotros esa comunión de permanecer sentados a los pies del Señor, de permanecer postrados a los pies del Señor? Solo así es la única manera, hermanos, en que a través de esa comunión nosotros podamos entender la palabra, que se nos revele por el Espíritu Santo la palabra, y discernir los tiempos también. Los tiempos en que vivimos, los tiempos en que tenemos que actuar, hacer las cosas. Solamente en esa comunión podemos entregar una devoción y un amor que reconozca que solo uno es digno, que reconozca que Jesús es el Señor. Lo que María hizo presagiaba de alguna manera lo que haría Jesús en la cruz unos días más tarde. Y de eso quisiera mencionar algunos puntos. Ella, es tan hermoso, ¿no? Saber que ella de alguna manera ungió los pies que iban a recorrer toda esa vía dolorosa hasta llegar a la cruz, a consumar en la cruz esa muerte por nosotros, por nuestro pecado, ¿verdad? Y la primera cosa que yo quiero compartirte es que
esta unción reconocía quién era Jesús. La unción en la Biblia es esa consagración para un propósito especial. De esa manera ungían, ¿verdad? Para cuando había un propósito específico, especial en una persona, el profeta ungía, ¿verdad? Por ejemplo, a los reyes. Los reyes que iban a venir, se les ungía, el profeta los ungía, porque indicando que venían como próximos reyes, ¿verdad? También los cuerpos de las personas que habían fallecido se ungían con aromas, con especias aromáticas. Entonces, María entendía lo que muchos no entendieron. Y a través de esta unción ella estaba reconociendo, nosotros podemos ver que ella reconocía la divinidad de Jesús. Y esa unción nos dice que Él era el Mesías prometido, que Él era el ungido de Dios, que Él era el Rey de Reyes, que venía a salvar al mundo. Y de alguna manera también estaba anticipando lo que venía para Él unos días después, que era morir en la cruz. Ella no se detuvo ni por el tiempo ni por su cultura, porque lo que hizo, al ser mujer en ese tiempo y en esa cultura, pues era considerado deshonroso, ¿no? Que una mujer no podía hacerlo, pero ella no se contuvo. Y yo pensaba y digo, Dios, ¿cuántas veces nos contenemos de decir que tú eres Rey de Reyes, que tú eres el Salvador? ¿Cuántas veces me callo para no incomodar en la plática, no? O para no salir de tema, o porque no sé cómo voy a abordar el tema, no, pero ella no se detuvo, no la contuvo ni siquiera sus situaciones alrededor de que, pues ella era una mujer, ¿no? Y esto, o sea, esta unción nos testifica quién es nuestro Señor. Y ella lo expresó de esa manera. La ofrenda que entregó María fue una ofrenda sacrificial. El contenido del frasco dice que era nardo puro, concentrado. Y esa pureza es lo que hace más costoso algo. Si tú compras un aceite esencial, por ejemplo, ves que es una cosita así, te cuesta 500 pesos, o sea, porque es puro. Para extraerse se usaron tantas flores, tantas hojas para poder extraer gotas. Entonces ella tenía un perfume puro, dice Juan. Eso le daba un mayor valor y Judas inmediatamente dijo, eso lo hubiéramos vendido por 300 denarios. Sí sabía cuánto costaba. 300 denarios, ¿qué eran? Equivalían al salario de un año completo de un jornalero. Un año de esfuerzo, de dedicación. Imagínate, 300 denarios. El salario de un año completo. Ella lo tenía ahí y ella elige derramarlo sobre Jesús. Algo que pudiera representar una seguridad futura para ella. Pudo haber sido una dote para no sé, si se casaba, ¿no? Pudo haber sido herencia familiar o si venía algún problema económico, decir, vendo el perfume y tengo el salario de todo un año. Pero ella dice que eligió derramarlo en la cabeza y los pies de Jesús. ¿Cuánto entregó María? 1 libra. Estaba leyendo esa libra, ¿cuánto equivalía? 327 gramos más o menos. 1 libra. Ella entregó completa, no entregó la mitad ni 3/4, ¿sabes por qué? Porque no hubiera sido suficiente. Jesús merecía completo, todo completo. Entonces nosotros también tenemos que entender que nuestra ofrenda
para que sea esa ofrenda sacrificial, tiene que ser completa. No puede ser 50%, no puede ser 20%, no puede ser 99%. Tiene que ser completa. David dijo una vez, no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Él dijo eso, porque lo entendía y le costó entender esa parte también. Y reconocía que el Señor merecía lo que cuesta, las cosas que cuestan. Por eso es una ofrenda sacrificial y nosotros como creyentes sabemos que cuesta este caminar, ¿verdad? Sabemos que es un sacrificio. Pero ¿sabes qué se ofreció por nosotros, verdad? Por nosotros se ofreció la ofrenda infinitamente más costosa. Esa ofrenda infinitamente más costosa fue la que se le entregó al Padre en la cruz. ¿Y qué era? ¿Quién era? Su propio Hijo. Su propio Hijo se entregó en la cruz. Y dice la palabra que era un cordero santo, sin mancha, puro, más puro que ese perfume de nardo. Y que esa ofrenda, nosotros si la queremos calcular, no pudimos, o sea, no, terrenalmente no tenemos esa cifra, esa cantidad, cuánto se entregó. Pero fue la ofrenda más costosa. En Primera de Pedro 1, 18, 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros no fuimos rescatados con oro, con plata, hermanos, con cosas corruptibles. Dice, fuiste rescatado con un cordero sin mancha, por la sangre más pura, más preciosa de Cristo. Entendemos el valor de ese sacrificio, ¿verdad? Entendemos que fue la ofrenda más, como les decía, infinitamente más costosa. Eso nos recuerda a ese perfume de María, la ofrenda que se ofreció por ti y por mí en la cruz. Y en la antigüedad, pues nosotros sabemos, ¿no? Hay todo un libro para hablar de las ofrendas, de los holocaustos para el Señor. Cómo se seleccionaba, si al cordero o al animal que se iba a ofrecer, se seleccionaba al mejor. Y dice que esos holocaustos eran aceptables, era olor fragante para el Señor. Y no estamos hablando tal cual del animal, o de que pues no huele bonito, ¿verdad? Sino de lo que representaba para Dios. Era olor fragante. Entonces, aunque esa sangre de Cristo fue vertida hace muchos años, sigue siendo olor fragante para el Padre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue siendo un aroma que persiste. Persiste hasta el día de hoy en nuestra salvación. Persiste hasta el día de hoy en la esperanza que nosotros tenemos de que Él va a regresar y de que vamos a reinar con Él por una eternidad. Persiste. Entonces ese regalo extravagante de María es una ligera imagen, ¿no? De lo que también nosotros somos llamados a ofrecer. Solo lo mejor era digno para su Señor y ella tuvo disposición de entregarlo. Ella tuvo esa disposición de darlo y de darlo completo. Así como Jesús se entregó completo. No nos dijo solo la mitad de la salvación y tú haces el resto. No, hermanos, nos dio completo. Esa salvación es completa. Ahora, pues lo que corresponde es nosotros, ¿verdad?
En gratitud, en amor, correspondemos entregando nuestra vida. Pero la salvación, no hacemos nada para ganarnos la salvación. Él la dio completa. Pero a veces nosotros, como que pareciera que usamos gotero, ¿no? Y decimos, solo esto te doy, Dios, solo esto te puedo dar. Pareciera que contamos al Señor en el área que quieras, ¿no? Tu tiempo de oración, tu tiempo de buscar al Señor, el tiempo de leer la palabra, el tiempo de servicio. Parece que le damos contadito al Señor cuando ella, o sea, nos está mostrando, ¿no? Este ejemplo, que es una ofrenda total, es una ofrenda completa. Y el mundo nos dice, ¿no? Como Judas, que ¿por qué? O sea, que ¿para qué desperdiciamos nuestra vida con Jesús? ¿No? Eso se nos dice ahorita. ¿Por qué desperdicias tu vida con Cristo? ¿Por qué pierdes los mejores años de tu vida que pudieras estar disfrutando, ¿no? Haciendo tantas cosas, disfrutando la vida. No hay problemas si nosotros despilfarramos o desgastamos para el mundo o para nuestra propia vida. Pero si es para Jesús, ahí sí te tienes que poner un límite. Si es para Jesús, si te hace daño porque se hace fanatismo, ¿no? Si es para Jesús, si no vayas más allá porque te van a lavar, ¿no? El cerebro o vas a desperdiciar tu vida. Si es para Jesús, sí hay límites. Pero si es para el mundo, si es para nuestra propia carne, ahí sí, no, haz lo que tú quieras. Entrega lo que tú quieras. Hemos dejado que de alguna manera, ¿no? Que el enemigo se infiltre tanto en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestros principios, en nuestros pensamientos, que ahora todo lo que es bueno, todo lo que en un principio se entendía, ahora es malo, ahora es censurado. No podemos hablar o pasarnos de hablar a ciertas cosas o pedirle a las personas ciertas cosas porque ya se censura, ¿no? Estás ofendiendo. Cuando se trata de Cristo, cuando se trata de la palabra, estás ofendiendo, ¿no? ¿En qué momento se hizo ese cambio? ¿Cómo lo permitimos? ¿Verdad? Porque antes, pues era sencillo entenderlo, ¿no? Decir, sí, te sigo Dios, no había problema. ¿Cómo llamaba Jesús a los discípulos? ¿Saben? O sea, los llamaba y ellos le seguían. Pero ahora es difícil para nosotros. Porque ya no es un estándar en el mundo, ya no es un principio válido. Entonces por eso se nos demanda, ¿no? ¿Por qué estás tanto tiempo ahí? ¿Por qué entregas tanto? Y vuelvo a repetir, o sea, en el área que sea, o sea, en oración, en tiempo de estudio, en venir, en recursos. Hay una frase que leía, dice, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que pudiera hacer por Él podría ser demasiado grande. Y si es Dios y si murió por mí y por ti, ningún sacrificio es demasiado grande. María no esperó un momento conveniente para derramar el perfume y para adorar. Ella actuó mientras Jesús aún estaba cerca. Mientras aún lo tenía cara a cara, ella dijo, es ahora. Porque sabía que si esperaba unos días más, Él ya no iba a estar de esa manera. ¿Con qué frecuencia nosotros posponemos nuestra devoción, nuestro servicio? ¿Con qué frecuencia posponemos las cosas para el Señor? Para que sean más fáciles, para que sean más sencillas, para que sea más simple. Muchas veces lo hacemos así, hermanos, porque decimos, ay no, o sea, ¿cuánto me va a costar ahorita? Mejor
soy fiel en un mes, mejor empiezo a servir en un mes. Pero ¿y si ese mes no llega? Ni siquiera el mañana sabemos si llega. Entonces, reservamos nuestro mejor tiempo, nuestra mejor atención, incluso nuestra mejor ropa para todo, pero menos para el Señor. ¿Por qué? Porque Él no está ahí, no está en primer lugar. Y todavía a veces decimos, es que para todo hay equilibrio, ¿no? Porque yo antes usaba mucho esa palabra, ¿no? Para todo hay un balance, para todo hay equilibrio. Pero en ese balance, o sea, vas disminuyendo tanto a Cristo, disminuyendo tanto las cosas del Espíritu, que se hacen nada. Entonces otra vez la entrega es completa. A veces queremos esperar para mañana, un mes más para servirte, Dios, para rendir, para perdonar, para ponerme a cuentas. Un mes más, Dios, para ir a la iglesia, para ahora sí ir cada domingo a la iglesia, para ahora sí ponerme a hacer mi tiempo, tener mi tiempo devocional contigo todos los días. Un mes más para ver que todo se acomode alrededor de mí. Pero pues no hay garantía, ¿no? Y María nos recuerda, este es el momento. Ella no esperó, hermanos. Ese era el momento. Este es el momento para nosotros, para decir, Señor, sí, voy a caminar. ¿Me va a costar? Sí, sí nos va a costar. Me va a doler desprenderme, pero lo voy a hacer. Porque este es el momento, la oportunidad no puede ser para mañana. ¿Sí? Primero es buscarlo a Él y lo demás va a ser añadidura. Va a venir por añadidura, ¿no? Como dice la palabra. María no contuvo nada. Entregó su posesión más costosa. Entregó su reputación, hermano, su testimonio también. ¿Cuántos susurros no habría en esa habitación o pensamientos de cómo una mujer está ahí ungiendo los pies de Jesús? ¿Cómo se soltó el cabello? Seguramente pensaron o hubo, ¿no? Eso alrededor, pero ella no se contuvo. Ella entregó su futuro también. ¿Sabes por qué? Porque ella creyó que el que estaba delante de sus ojos era digno de entregarle todo. Nosotros creemos que el que está delante de nosotros, el Señor, es digno de recibir lo mejor de mí, de entregarle nuestro testimonio, de entregarle nuestro futuro, de entregarle nuestra posesión más preciada. Y no estoy hablando meramente de cosas materiales o dinero. Tu corazón, tu vida. El valor del perfume. ¿Cuán valioso o cuánto era verdaderamente el valor del perfume? 300 denarios. ¿5 horas que vienes a la iglesia, que venimos a la iglesia? ¿Tanto recurso que reservamos para gasolina para movernos a la iglesia? Ese es el verdadero valor. ¿Cuántas veces, cuántos domingos, cuántas horas de servicio invierto? Ese es el verdadero valor. ¿Cuánto dispongo de recursos, no? De diezmos, de ofrendas. Ese es el verdadero valor. El verdadero valor era el corazón y la vida consagrada de María al Señor. No meramente el perfume caro. Era lo que ella entregó ahí. Su corazón, su vida, completamente. Y ese es el verdadero valor de lo que nosotros entregamos, de la ofrenda que nosotros le ofrecemos al Señor. En medio de todas esas cosas que hacemos para Dios, es el corazón, es nuestra vida consagrada, nuestra voluntad rendida a Él, ¿sí? Y en el tercer puntito que quiero mencionar es este dato que Juan nos dice, que nos acerca mucho a ese momento, ¿verdad? Que dice que, y la casa se llenó del olor del perfume.
Has puesto un aromatizante en tu casa, ¿no? Como primero huele cerca, pero después toda la habitación se llena del perfume. De esa misma manera, el aroma del nardo decía sin palabras que algo sagrado estaba llenando toda esa habitación. Algo muy sagrado llenaba esa habitación. Y yo recordaba cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué sucedió? Se oscureció, dice, el sol se oscureció, tembló la tierra, los sepulcros fueron abiertos, el velo se rasgó de arriba abajo, hermano, ni una sola palabra se dijo, pero algo sagrado estaba sucediendo ahí. Tanto que el centurión y los que estaban alrededor que dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algo sagrado sucedió en ese momento, en que María vierte su ofrenda, en que María vierte ese perfume tan concentrado, tan dulce en esa habitación. Y aunque en un principio ese perfume estaba contenido en ese frasco, en uno de los evangelios, en otro evangelio se nos dice que ella lo rompió para vertirlo todo, ¿verdad? Y todo ese aroma, todo ese perfume estaba en Cristo. Y no solo en Cristo, en el aire, en toda la habitación. Y todas las personas que estaban ahí salieron impregnados de sus ropas. Si nosotros vamos a un restaurante de comida y salimos impregnados del olor de la comida, imagínate con un perfume tan puro, tan concentrado. Esa gente salió oliendo a nardo. Y salió no solo impregnado de sus ropas, en sus memorias. En sus memorias también. El perfume que María derramó llenó la casa esa noche. Pero en el Calvario, la sangre que Jesús vertió llenó todo el mundo y subió como olor fragante al Padre. Eso hizo el sacrificio de Cristo. Esa es la salvación. Cuando Él exclamó, consumado es, hermanos, todo eso que se derramó cuando Él fue roto como ese frasco de alabastro en la cruz, se liberó la fragancia de su salvación, del sacrificio entregado. Y se impregnó todo el mundo, las generaciones que hemos aceptado ese regalo de salvación. Dice la palabra que llevamos el aroma de Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esa fragancia, tú y yo la llevamos, hermanos. Es un olor que habla sin palabras, ¿sí? Y no debemos olvidar ese perfume, no debemos olvidar lo que costó la vida del Hijo de Dios en la cruz. No podemos olvidar, no podemos acostumbrarnos como nuestro olfato se acostumbra después de un rato a los olores. Tenemos que mantenerlo fresco en nuestras memorias, porque es fácil olvidarnos. Y tú y yo somos responsables de cargar este perfume, de llevarlo. Somos responsables de conservarlo y de que otros lo huelan también, lo identifiquen. ¿Sí? Entonces, no nos acostumbremos y no olvidemos cuánto costó ese sacrificio. Contemplar el acto sacrificial de María nos lleva o nos hace ver la necesidad que nosotros tenemos de examinar nuestro corazón, de examinar nuestras prioridades, de examinar nuestra disposición para entregarle al Padre. ¿Sí? No es qué disposición hay en mi corazón para dar al Señor. Que esta historia, estos días, nos inspiren
poder entrar en esa comunión si no la tenemos, si no estamos llevándola. Que nos inspiren a buscar, vivir, reflejar ese amor para el Señor, esa devoción para el Señor, esa gracia, esa salvación. La ofrenda costosa puede requerir mucho, puede pedirnos renunciar a lo que más amamos, renunciar a nuestros propios deseos, a perdonar un daño. Puede exigir esa ofrenda hacernos salir de la comodidad, de nuestra comodidad para servir. Esa ofrenda puede exigirme apartarme del mundo y de sus prácticas. Puede exigirme también llevar al Señor mis pensamientos, mis acciones, las cosas que Él me tiene que ayudar a purificar. Creo que cada uno sabemos que nos exige esa ofrenda en lo personal. Que nos exija quizá buscarlo con más intención, con propósito. Cada uno sabemos. Pero en los días siguientes vamos a ir siguiendo los pasos de Cristo hacia la cruz. Esos son los días que vienen. Su entrega sacrificial hasta su victoria. Hasta su victoria, donde en la tumba vacía se declara la fidelidad de Dios. Ciertamente tú y yo no somos dignos. No somos dignos, hermanos, pero por el sacrificio que el Señor hizo somos aceptables delante de Dios. Somos aceptables y qué privilegio que podamos llevar esto a otras personas. Qué privilegio es que podamos entregarle al Señor lo mejor que tenemos, que es nuestra propia vida y nuestro propio corazón, para llevar ese perfume a todas partes. Sí, ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú entregaste todo, Señor. No hay nada más por hacer, Señor. Tú entregaste todo, Señor, en la cruz. Y en esa tumba, Señor, fueron completadas, Señor, todas las promesas, Señor, el día que tú te levantaste de los muertos, Señor. El día que tú regresaste a los cielos, Señor, a preparar morada para nosotros. Dios, ciertamente somos indignos de ti, Señor, pero agradecemos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Agradecemos, Señor, lo que tú ofreciste, que fue tu vida entera, Señor. Que no olvidemos, Señor, que no olvidemos, Padre, que somos responsables de lo que ahora conocemos, Señor. Que somos responsables, Señor, de conservar ese grato aroma, Señor, del sacrificio que tú hiciste en la cruz, para expiar nuestros pecados, para perdonarnos, Señor, y para darnos, Señor, esta esperanza de una vida eterna, Señor, contigo. Dios, ayúdanos a examinar estos corazones, nuestras vidas, Señor. Sin duda no es fácil, Señor, tú sabes, Dios, cuán costoso es, Señor, pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos para hacer grato olor delante de ti, Señor, y para que nuestras vidas, Padre mío, permanezcan hasta el fin de nuestros días, Señor, rendidas a ti, consagradas a ti, Señor. Y si hay algo, Dios, que esté estorbando, Padre, mi Señor, te damos esa libertad, Dios, de que tú limpies, de que tú expongas delante de nosotros, Señor, nuestra condición, Padre. Queremos agradarte, Señor. Y queremos, Dios, entregar lo mejor, Señor, de nosotros. Entregar esa ofrenda de sacrificio, Señor, que sabemos que cuesta, Padre. Pero que tú, mi Dios amado, tú eres quien nos fortalece y quien nos ayuda, Señor, para poder, mi Dios, alcanzar, Señor, la meta, Señor, en ti, Padre. Guárdanos, Señor, guíanos, Padre, y llévanos estos días, Señor, a esa meditación profunda de tu palabra, de ti, Señor, de cada cosa, Señor, que tú hiciste. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos, Señor. Mil gracias, Padre,
por entregarte en esa cruz, por perdonarnos y por salvarnos, Señor. Mil gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Estamos despedidos. Buenas noches.